Bueno, ez dugu gure ekonomia sozialeko foroa da, egiten dugu hilabetean behin saio bat, eta hartzen ari gara trantsizio sozialerako behatokia, egiten dugu ikerketa negozio horren inguruan, eta ikerketa horiek publikatzen ditugu foro hauetan, hilabetean behineko saio hauetan, eta gaurko saioa da hori, ekonomia zirkularra, elikadura lurrean nola aplikatzen alden, ikustea, bidasoan kasu honetan. Eta hori xe, aurkeztuko digulan Amandak. Amanda Santos de Oliveirak dela biologa berez, eta berdeekin duguna da gezi, Aziko Unibertsitateko ekonomia alorrarekin egiten dugu praktika batzuk gurekin, kasunetan aurten dugu garazi gurekin, eta bereekin dako lanak dira. Eta uste dugu oso arazgarri izan dela, eskaldere lan egin dutelako elabiletutakoetan gero Gazterra Mailarako lan gisa, orduan ere kolaborazioa egin dugu beraien tutorekin, masterreko tutorekin, kolaborazio hori egon da, ez? Ikerketa honetan ere, Irene Begiristain izan da tutorea, bere Masterra Mailarako lanekoa, oso ospetsua, asperetako, eta orduan hori, ikusteko badela eskatik ikerketa bat alde batetik asmoa da maigaineratza gai hauek, ez? Ez dugu ez da egurki asmatu, ginen bai nahi dugu maigaineratu, eta gero ikerketa aldetik eman konsistentzia bat, ez? Orduan hori da gaur ikusko duguna. Eta hori oso zan diet beste batzuei, spoilerra ez, azkenan lehenengo sektore bat gabe, ez daitekela ekonomia zirkular bat egin, ez? Edozein gauza zirkular bat egiteko behar duzu osagai guztia. Eta hori badakigun bezala lehen sektorea gure eskualdean, da básicamente inexistentea. Izan barko lukenerako, ez? Badire aurtan jarduten diren pertsona batzuk, baina koizpen gaitasuna eta hori bestea ikusko dugu, zedatutan gabiltan, ez? Eta bakarrik bebidasoan, ez? Egin dugu bebidasoa begira, gugarelako BDS-ko, bidaso aldean ekonomia soziala sustatzeko elkartea, nire izango langile, egin dituet, baina egiteko nina garabi langile, Claudia hor da nagoztakatan, eta hori xe, bidasoan zentratzen gara. Inon horrek ez duzen nahi, sago estrapolatzen aldugu oro bat Euskadira, eta baita Europa mailara ere. Ez gaude bakarrik gure atzuekin. Consuelo de muchos, consuelo de tontos, pues. Orduan hori xe, eta zudut oso ongi azaldu dut aurreko saioetan oso ongi ketitu da, oso ongi azaldu dute beraien lana, zudut guztara gongo garela, logika algun bera da orkestena egin, eta gero nik baduzue, dozein komentario, aldera nahi ez duten egin, inongo obligaziotik gabe, ginen badagoela tarte hortako, eta bestela ere jango ginateken gero kafe bat hartzera kanpora, ere, eta dugu komentatu hor modu informalago batean, hori ja zuen esku, eta duzutera ditu itzalea eta piratu, orduan, segun cada uno, eta hori xe, verdad, Amanda, que ya está, te he dado un pie bastante grande, entonces ya te lo dejo para ti. Gracias. Buenos días. Bien, soy Amanda. Pido disculpas porque todavía estoy aprendiendo el euskera, entonces hoy en castellano. Soy brasileña, soy bióloga, hice recientemente el máster en Economía Social y Solidaria por la UPV y ese trabajo tiene relación con mi máster, lo hice mientras hacía mis prácticas junto a BDSCO y el Observatorio de la Transición Ecosocial. Y mi misión en ese trabajo fue investigar el sector agroalimentario en el Bajo Bidasoa y entender elementos de la circularidad en ese sector en la comarca. Entonces, sí, y también quería mencionar, ¿no?, que hice este trabajo con muchísima ayuda de Aritz, que está aquí, fue mi tutor durante las prácticas. Es un asunto inmenso, es un tema muy vasto, muy largo, entonces ha sido una misión desafiadora. Mi presentación aquí se conducirá de esta forma. Empiezo por una breve introducción, presento mi diagnóstico, hablo un poco de las propuestas que llego a partir de este diagnóstico y de las conclusiones de mi investigación. Introduciendo entonces el tema, ¿no? Mi investigación buscó conocer el sistema agroalimentario, es decir, todo lo que involucra alimentación, desde su producción
hasta el consumo final, los desechos. Entonces es un tema enorme y es un tema muy relevante porque está en el centro de las múltiples crisis que vivimos hoy. Entonces, de la crisis climática, es un sector que produce, se estima que cerca de un 30% de los gases de efecto invernadero son producidos por el sector primario, por la producción de alimentos. Entonces, es un tema muy relevante, es un tema muy actual y que urge debatirlo y comprenderlo. Bien. Además de hablar respecto a los sistemas agroalimentarios, mi intención en este trabajo ha sido también abordar la economía circular y la economía social y solidaria, que al final de cuentas era el gran tema del máster que hice, ¿no? Entonces, comprendiendo la economía circular como la maximización del tiempo de vida y de valor de los recursos dentro del ciclo económico, y la economía social y solidaria como un modelo alternativo de economía y de empresa que está basado en la solidaridad, la justicia social y la cooperación. Entonces, ese es como el plan de fondo de mi investigación. Y la investigación está ubicada en el Bajo Bidasoa, ¿no? En esa comarca que tiene como actividad económica principal hoy en día, ¿no? El transporte, las actividades de logística, y es un territorio en constante cambio, sobre todo en las últimas décadas. Los objetivos de ese trabajo, entonces, es conocer el sector agroalimentario en el Bajo Bidasoa, comprender aspectos de la circularidad en esta cadena, comprender e identificar oportunidades de mejora en ese sector y posibles contribuciones de la economía social y solidaria en ese aspecto. Para ello seguí un método, ¿no? Empecé por una revisión bibliográfica, seguí con algunas entrevistas. A partir de ese contenido de la revisión bibliográfica, de las entrevistas, construí entonces un diagnóstico y lo estudié identificando las propuestas de mejora para ese sector. Los resultados entonces, ¿no? de mi diagnóstico. La comarca tiene poco más, ¿no? Según los datos que he verificado, ¿no? Poco más de 77.500 habitantes. Hoy en día, cerca de 170 fincas agrícolas, que representan un poco más de 1.500 hectáreas de tierra agrícola, cerca de 355 comercios de alimentos, cerca de 353, lo que llamamos aquí de Horeca, que son los hoteles, las cafeterías, los servicios de restauración. Entonces, ese es un poco el retrato, ¿no? Del momento. Y aquí también un poco de qué se produce en la comarca, ¿no? De estos poco más de 1.500 hectáreas de tierra, la gran parte, la mayor parte, casi un 90%, está ocupada por pastos y sobre todo por ovinos. Y no que la actividad principal económica sea la producción de ovinos, sino muchas veces los ovinos, como verificamos en entrevistas, los ovinos están presentes como un ganado jardinero para mantener la finca con el césped bajo y tal. Se produce algo de cultivos agrícolas, principalmente manzanas y uvas, y algo de horticultura. En la pesca, la mayor parte del pescado hoy en día es de Bonito del Norte, también casi un 90% de Bonito, y hay 64 indústrias alimentares que transformam, que processam, sobre todo, claro, lo que se produce aqui. Então, sidra, chacolí, algo de panadería, transformación de pescado. Ese es un poco el retrato, el diagnóstico de lo que hay hoy en día de producción aquí en la comarca. Y los alertas, ¿no? Lo que verifiqué, lo que más llama la atención cuando observamos los datos del sistema agroalimentario aquí en la comarca, es que está tendiendo a la desaparición. La producción primaria está tendiendo a se extinguir en la comarca, se está reduciendo muchísimo
y de una forma muy grave, muy intensa en las últimas décadas. Claro, muy relacionado con los cambios de ocupación de uso del suelo. Entonces, mucho de lo que antes eran fincas agrícolas pasan a ser estructura de logística o de tren, o, en fin, estradas, carreteras, disculpa. Entonces, muy motivado por esses cambios de uso del suelo y de otras prioridades económicas, entonces la producción ha caído drásticamente cuando observamos todos los indicadores. Entonces, si observamos la superficie agraria, una reducción de un quase 70%, o sea, resta cerca de 30% de lo que había há cerca de 30 años atrás. La cantidad de fincas, el empleo agrario, la cantidad total de ganado, la captura de pescado, embarcaciones, tripulantes de embarcaciones de pesca, todo eso se ha reducido muchísimo y cuando observamos datos de los últimos 20, 30 años. ¿Qué significa eso? Una grave amenaza a la soberanía alimentaria de la región. No es interesante, ¿no? Para una población que todo su alimento venga de territorios extranjeros, o sea, que viene de fuera, ¿no? De la comarca, o de Euskadi, o de España, o de Europa. Y también representa una externalización, o sea, una presión sobre otros territorios, ya sea en Europa o en el mundo. Si no se produce aquí y se consume, se está produciendo en otros sitios, ¿no? Y se generando presión y se generando impacto en otros territorios. Otro dato que llama la atención por la falta de información es el desperdicio alimentario. Los datos que tengo aquí son estimaciones basadas en otros estudios que se hicieron en Euskadi o en Guipúzcoa. Entonces, yo hice como una estimativa basada en otros datos de cuánto puede llegarse a producir aquel desperdicio alimentario, pero no hay estudios, entonces no es un número exacto, preciso, es una estimación. Entonces, es posible que se produzca aquí en la región cerca de más de 8.000 toneladas anuales de desperdicio alimentario. Un problema invisibilizado, un problema que no conocemos y que es un problema desde el punto de vista ético, técnico y económico, ¿no? Los desperdicios en general, económicamente y técnicamente, no son nada interesantes. Y no conocerlos es también un problema. Seguindo, entonces, en la cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces, he hablado un poco de producción, he hablado un poco de consumo, de desperdicio, y hablando un poco de desechos, ¿no? El eslabón final de esta cadena. Aquí en la comarca, Servicios Chingudi, ¿no? Esa empresa que es una asociación entre los dos ayuntamientos, hace la gestión de los residuos en la comarca. Y he intentado entonces identificar en su página web, en los datos que disponibiliza la empresa, datos respecto a eso, ¿no? A los residuos agroalimentarios. Pero hay poca síntesis de lo que se produce de residuo en ese sentido. He tenido que deducir muchas cosas. Entonces, por ejemplo, algo que llama muchísimo la atención, yo he buscado durante meses y no he encontrado cuál es el volumen total de residuos que gestiona Servicios Chingudi en la comarca. Es un dato muy simple, ¿no? Sería la síntesis final. ¿Cuánto hemos gestionado? No hay un total. Hay como datos repartidos, no sintetizados. Entonces, he tenido que hacer estimaciones indirectas a partir de información de uno u otro documento y he llegado a este rango, que es larguísimo, que puede ir desde 25.000 toneladas hasta 54.000 toneladas. No he podido concluir con seguridad cuál es el valor del volumen total que se gestiona en el Bajo Bidasoa. Servicios Chingudi dice que actualmente hay una tasa de reciclaje de 56% en la comarca, pero tampoco nos enseña su memoria de cálculo. No sabemos cómo ha llegado a esta tasa, a ese indicador. Se entiende en general que la tasa de reciclaje es del volumen total de residuos gestionados, la parte que se separa adecuadamente. Entonces, en teoría, se está separando adecuadamente
un 56%, pero tampoco hay mucha claridad sobre esos datos. También nos informan que un 53% de los domicilios están dados de alta en el sistema de recogida de orgánicos, los contenedores marrones. Y que en total, el último dato que he verificado, que si no me equivoco es de 2023, cerca de 3.400 toneladas de orgánicos han sido gestionados. Un otro hecho que llama la atención en ese aspecto es que el residuo orgánico gestionado, recogido en el Bajo Bidasoa, hace un viaje largo hasta Vergara para que allí pueda ser compostado. Y los agricultores de la comarca, cuando quieren acceder a ese recurso, a ese compost, tienen que comprar y enviar camiones desde Vergara de vuelta al Bajo Bidasoa para usar en sus fincas. O sea, que es ahí también un desperdicio de recursos, ¿no? Emisiones que podrían ser evitadas si hubiera una forma de que ese compost se quedara aquí en la comarca. Bien, entonces, algunas conclusiones que llego observando los datos de la gestión de los residuos es que hay un margen de mejora y también un margen de mejora respecto al acceso a los datos. Todavía no hay transparencia suficiente como para tener claridad sobre el tema en la comarca. Intentado hacer entonces una síntesis pensando en circularidad de la cadena, observando entonces las etapas, ¿no? La producción, la transformación y el consumo final de los alimentos y recordando entonces un poco, ¿no? En la producción queda claro que hay un hueco en la circularidad, porque si pensamos en circularidad de alimentos, pensar en la vuelta de ese alimento al suelo es algo fundamental, pero si no hay suelo agrícola, no hay circularidad, porque no se puede compostar en la comarca porque no hay terreno para recibir ese composto. Entonces, representa un hueco en la circularidad, el hecho de que el suelo agrícola se esté reduciendo. En cada una de esas etapas se produce residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entonces, en el sector primario se produce estiércol que suele volver a los terrenos, pero se produce también residuos inorgánicos que no hay datos específicos de cuánto se genera en el sector, porque eso no está desglosado, no está especificado por sector. La industria también, ¿no? Produce residuos orgánicos, produce fango, que Servicios Xingu también lo gestiona, pero tampoco he encontrado datos muy concretos de cuánto fango se produce, a dónde se lleva el fango que se trata. Y también en los hogares, ¿no? El desperdicio, los residuos reciclables, también hay ahí huecos en estas informaciones. En síntesis, entonces, los 4 principales problemas o oportunidades de mejora que he identificado en mi trabajo ha sido esa reducción en el sector primario, la invisibilidad del desperdicio alimentario, el margen de mejora en la gestión de los residuos orgánicos y la dificultad de acceso a datos y insuficiente participación ciudadana. Bien, pensando entonces en los problemas identificados, he elaborado algunas propuestas para hacer frente a estas cuestiones. Y cada propuesta se relaciona entonces con un problema, con un tema, siendo que la última propuesta es transversal y de alguna forma interviene en todos los demás ítems. La primera propuesta o eje de actuación es relocalizar la producción de alimentos, entendiendo entonces que hay una tendencia de no se producir en la comarca, hacer frente a eso y volver a pensar estrategias de sí producir alimentos aquí. ¿Y cómo hacerlo, no? En el mundo existen diversos ejemplos.
Aquí pongo algunas inspiraciones, ¿no? En las fotos. Aquí es el movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil, un movimiento que conocí bastante allí y que organiza más de 1 millón de personas alrededor del tema de la producción de alimentos. Labore Tingudi y Sorburo, que están aquí en el territorio, ¿no? También dedicados a producir, a comercializar alimentos locales. Y entonces, inspirado entonces por estos ejemplos, propongo acciones que estimulen las cadenas cortas de comercialización, la expansión del suelo agrario a través de políticas de expansión del suelo agrario, el incentivo a la agricultura urbana y el consumo de productos locales, y la formación agroecológica y la valorización del trabajo rural, esa palabra me cuesta, disculpa, junto a los jóvenes, porque en las últimas décadas ese ámbito de trabajo ha sido muchísimo desvalorizado, ¿no? Se ve con desprecio muchas veces el trabajo del campo, y eso es un problema gravísimo y que, desde mi punto de vista, trabajarlo junto a la juventud es algo importante para que eso no se pierda, ¿no? Respecto al desperdicio alimentario, evitar y monitorear el desperdicio que ocurre aquí. Entonces propongo que haya una mayor articulación entre lo público y lo comunitario para pensar estrategias en ese sentido, una ampliación de acciones educativas de consumo, de desperdicio, de aprovechamiento integral de los alimentos, un fortalecimiento de redes de distribución que ya existen. Entonces pongo aquí algunos ejemplos también de cosas que ya existen, ¿no? Incluso aquí en la región, el Banco de Alimentos es una ONG que es conocida en todo el mundo y que está presente aquí en la región, que distribuye alimentos en riesgo de desperdicio, comedores sociales. Hay aplicaciones que intentan promover acción también en ese sentido. Entonces, ese incentivo a innovación y la conexión entre actores para evitar y monitorear el desperdicio. Respecto a la cuestión del margen de mejora en la gestión de los orgánicos, también hay inspiraciones, ¿no? Entonces, aquí en Euskadi, en el municipio de Larabetzu, están desarrollando una iniciativa de red de compostaje comunitario. Entonces, agricultores, ¿no? Reciben en sus propias fincas el residuo orgánico producido en el municipio y están compostando. Se quedan con ese recurso, que para la agricultura es muy valioso, y además reciben una recompensa económica, ¿no? Por ese trabajo. Entonces, hay ejemplos aquí en la propia región. En Brasil hay ese ejemplo que se tornó muy conocido, que es la Revolución dos Baldinhos, que fue también un ejemplo comunitario de una comunidad muy grande que se organizó para hacer la gestión de sus propios residuos orgánicos. Y en Donosti, ¿no? Hay algunos puntos de compostaje comunitario, que es ese composta gunea. Entonces, hay ejemplos, hay inspiraciones, y es necesario pensar en estrategia para que ese residuo orgánico no tenga que hacer un viaje a Vergara y volver a los agricultores a través de camión. Y el eje transversal de acción es la promoción del conocimiento y corresponsabilidad respecto al tema. No podemos actuar, vivir simplemente como consumidores, ¿no? Tenemos que pensar, reflexionar y intervenir para el cambio en la producción, ¿no? En la lógica de consumo hay que reflexionarlo, y para eso es necesario conocer los datos, presionar el poder público, ¿no? Para que nos disponibilicen los datos de forma clara. Entonces, propongo aquí algunas posibles reflexiones y posibles acciones alrededor del tema. Entonces, creación de un observatorio específico sobre la cuestión alimentaria en la comarca, una plataforma de transparencia de datos, donde se publique, ¿no? Se dé publicidad a los datos del tema, tanto de la producción como de la gestión de residuos.
la ampliación y la transversalización de la educación ambiental, que la educación ambiental gane más espacio y se vuelva cada vez más radical, porque el tiempo, el momento nos pide radicalidad en ese sentido, ¿no? Una educación ambiental transformadora, que proponga cambios de hábito, que proponga reflexión respecto al tema. Y la posibilidad de pensar, de organizar, de articular un espacio físico donde actividades de promoción de educación ambiental puedan existir en la comarca. Yo he buscado, no he identificado si ya hay algún, podéis comentar después, pero puede ser algo interesante. Aquí pongo también algunos ejemplos, ¿no? El propio proyecto en el cual esa investigación está ubicada, el Observatorio de la Transición Ecosocial, promovida por BDSCO. Em Brasil, há esse observatório que é o de ojo, mirada hacia os ruralistas, enfim, os latifundiários, não? Há um observatório que está atento ao tema da produção agrícola em Brasil e desde mi ponto de vista, são exemplos e inspirações para ampliar a mirada nesse sentido. Enfim, yendo para as conclusões, ¿no? Volviendo entonces a la economía social y solidaria como una forma alternativa de empresa y de economía, he podido concluir que a economia social e solidária já é um motor de câmbio, já está presente e já é um motor de câmbio que atua en la circularidad del sistema. Entonces, entidades de la economía social y solidaria, cooperativas, asociaciones, son empresas, son organizaciones que ya están activas intentando actuar en cada uno de los eslabones, ya sea en la producción, como es el caso de Sorburu, o ya sea en la comercialización o en la gestión de los residuos. En cada eslabón de la cadena hay asociaciones, hay cooperativas, hay organizaciones comunitarias que están trabajando, que están poniendo su energía, su tiempo en esa labor. Entonces he puntuado algunos elementos que están presentes, ¿no? En esas organizaciones que impulsan la circularidad y contribuyen para la sostenibilidad en ese sector. Y finalmente, el cambio urge, mas es un proceso y supone acción. Entonces, como yo visualizo los siguientes pasos, ¿no? Entendiendo un poco cómo está organizado el sector, cuáles son los problemas en la circularidad del sector en la comarca, cuáles serían los siguientes pasos para mejorar, para promover un cambio. Entonces, profundizar conocimientos, porque no considero que mi investigación haya agotado las posibilidades, sino al revés. Cuando empecé, confesso que me asusté un poco con la cantidad de información, ¿no? Cada eslabón es un universo de conocimiento y de datos, ¿no? La producción, la comercialización, el desecho. Entonces, profundizar conocimientos es una necesidad. Articular actores en el territorio es algo también necesario. Captar recursos para promover los proyectos de intervención en los diferentes ámbitos. Poner en marcha esos proyectos y seguir continuamente monitoreando. Porque eso, el cambio no va a suceder de un día a otro, ¿no? Es cuestión de años y de muchísimo trabajo, pero quiero creer que es posible y que tenemos que trabajar juntas en ello. Es que de casco. Contribuciones, preguntas. Bueno, Amanda tenía pensado un taller que le hemos dicho que igual nos apetecía, pero si os apetece, podemos llevarlo a cabo. O sea, eso ya, o sea, Sí, sería una forma de orientar un poco la conversación, pero si os apetece, ¿eh? Es un método que se llama Work Café, no sé si alguien ya tiene contacto, ¿sí, no? Sí. Es una forma de
estimular el diálogo cuando los temas son muy diversos. Entonces, propondría 2 mesas de diálogo y en cada una de esas 2 mesas el grupo debatiría 2 de los problemas que traje aquí. Y de dónde vienen, cuáles pueden ser otras posibles soluciones, o dudas, en fin, o críticas. Y os daría algunos minutos para debatir cada grupo esos 2 temas y volveríamos juntas y hablaríamos de lo que salió en cada grupo. ¿Os apetece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Repartimos así? ¿Y más sencillo? Vale. Talde aukeratu ez da.